dirigiendo hacia Palermo el día de hoy. Nos despertamos muy temprano, desde las 7 de la mañana. Estamos en camino, son aproximadamente 3 horas manejando hasta Palermo, desde un poquito más abajo de Siracusi. Y vamos a estar todo el día en Palermo el día de hoy. También pensamos ir a Cefalo, que está a un lado de Palermo. Así que hoy les vamos a mostrar todo el día lo hermoso que es Palermo. Es primera vez que vamos hacia esa ciudad, pero pues hemos escuchado muy buenos comentarios acerca de ese lugar. Así que síganos. El día de hoy nos encontramos aquí en el corazón de Palermo. Hoy les estaré mostrando esta hermosa ciudad. Recién llegamos, acabamos de desayunar porque no habíamos comido nada. Nos tomó 3 horas venir hasta aquí porque pues, nosotros estamos situados en el sur. Y todo el día de hoy estaremos aquí. También pensamos ir a Cefalo. Cefalo es de Cefalo, y les voy a estar mostrando toda esta hermosa ciudad. Aquí enfrente se encuentra el gran palacio aquí de Palermo. Como pueden ver en la parte de aquí enfrente, ese edificio se mira un poco más viejo que el que está en la parte del lado izquierdo. Este fue el primero que se construyó en el año 1200 más o menos, y ya lo que se ha construido aquí, la parte del lado izquierdo, ya es un poco más nuevo, pero aquí comienza la historia, aquí el centro de esta ciudad de Palermo. Si ustedes quieren ver toda la ciudad, se pueden rentar estos trenecitos. Nosotros vamos a subirnos ahorita a uno de estos. Cuestan 10 euros por persona y te hacen un recorrido por todo el centro de la ciudad, por los lugares más importantes de aquí. El tour dura 1 hora, y si tú quieres te puedes bajar en cualquier punto de los lugares más importantes, y luego puedes tomar el siguiente tren. Cada 20 minutos pasan los trenes. Este es el Newgate. De aquí para abajo, esta es una de las calles más importantes de aquí de Palermo, y es donde se encuentran la mayoría de todos los edificios más importantes de esta ciudad. Entonces, pues si ustedes que vienen aquí se llama Newgate, y de esa parte para abajo, toda esta calle que se encuentra aquí para allá abajo, toda esa calle se van a encontrar con todos los edificios más importantes de aquí. Hay otra calle que cruza, que también es muy importante, en la parte de allá abajo. Algo que deben tomar en cuenta si es que vienen en coche: las calles son súper angostas, muy angostitas, ya que esta ciudad pues fue construida hace muchísimos años y nunca fue pues planeada para autos. Me imagino que aquí pues eran caballos y gente caminando, así que las calles son súper angostas. Aunque los carros circulan aquí en todas las calles donde son calles turísticas, hay mucha gente caminando y los coches están pasando ahí para que tengan cuidado. Y también si vienen manejando, tengan mucho cuidado, ya que las calles son súper angostitas. Este es el trenecito que nos va a llevar a dar el tour aquí por la ciudad. Solo estamos esperando que se llene de gente, pero no creo que eso vaya a suceder, ya que somos los únicos aquí. Aquí ya se encuentra el Carnalo. Carnalo, ¿a dónde vas a ir? ¿Turecito? Aquí en el tren. Mi princesita. Y aquí hay más trenes, diferentes compañías. Aquí salen todos los trenes. Aquí está el punto para si quieren venir aquí y tomar estos trenes. Ya saben dónde es, aquí en el Newgate. Chuchu. Ballarò è il più antico tra i mercati della città. Nos encontramos ya aquí arriba del trenecito. ¡Ay! Vamos a ver qué tal está este tour.
Nos hemos bajado del trenecito aquí para beber algo porque teníamos mucho calor. Así que nos detuvimos aquí en el centro de Palermo. Estamos bebiendo aquí Aperol Spritz. Está súper delicioso, pero este Aperol Spritz no es el original. Este es un estilo siciliano. Es con licor de mandarín. Está súper rico. Se lo recomiendo muchísimo. También la comida aquí se ve súper buena. La vamos a probar ahorita. Y ya de aquí nos vamos a dirigir hacia Cefalo. Vamos a ir ahí a la playa porque nos queda de camino de regreso a casa. Ahora mismo estoy usando un filtro en mi cámara, ya que me lo recomendaron mucho. Estoy usando la cámara, la Osmo Pocket 3. La verdad que estoy súper contento con esta cámara, la calidad es súper buena. Estoy grabando todo este video con esta cámara. Anteriormente estaba grabando con mi celular, con un iPhone que pues, es el que uso siempre. Y al final me decidí por comprar la cámara, ya que pues el canal está teniendo muy buen resultado, la gente me está apoyando, a la gente les están gustando los videos. Les quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal, que me han estado apoyando. Y si tú estás viendo este video y te gusta mi contenido, déjame un like en mi video, suscríbete a mi canal. Estaré viajando más. El mes que viene estaré haciendo otro viaje, así que suscríbete a mi canal para que estés viendo todos mis videos. Nos encontramos aquí en Cefalo, nos hemos parado aquí porque esta ciudad está en nuestro camino para regresar a casa, así que hemos decidido llegar aquí. La verdad que el agua está un poco turbia, así que no creo que vayamos a entrar a la playa. Y aparte que ya se está metiendo el sol, ya es un poco tarde, pero vamos a comer algo aquí, vamos a estar a beber algo aquí y les voy a mostrar esta ciudad aquí de Cefalo. Cuando venía aquí, cuando entré con el coche, las calles son muy angostas, pero lo que nos tocó ver en el centro es hermoso, así que vamos a caminar para el centro ahora. Ya está oscureciendo aquí en Cefalo y todos los restaurantes están empezando a abrir aquí, ya la gente está comiendo, así que nos vamos a parar aquí en algún lugar para comer algo y beber algo, ya que nos queda un largo camino para ir a casa. Tengo que manejar como 2 horas y media aquí para ir hasta el sur de Sicilia. Así que pues estaremos aquí un par de horas disfrutando aquí de este lugar, que ya no creo que nos dé tiempo de volver a venir aquí. Hemos encontrado un lugar aquí para comer cerca de la playa, así que nos vamos a comer aquí. Esto es lo que hemos pedido, una pizza. Y ahorita nos va a llegar más comida, unos camarones, ostiones y ya ustedes saben, aquí una botellita de vino. Desde que llegamos hemos estado viviendo vino blanco, Catarrato, que para nosotros es el mejor vino. Desde que llegamos hemos estado viviendo ese vino. Estas son las oysters de aquí de Sicilia. La verdad que estas oysters como que están un poco más grandes a las que tenemos allá en México. Tal vez es otro estilo de oysters, o las que yo he comido allá en mi ciudad son un poco más pequeñas. Estas como que son un poco más grandes y la verdad que están súper frescas. No sé si tal vez es por el clima o porque aquí estamos a un lado de la playa, pero saben súper ricas. Y así es como aquí se comen las oysters. Se me está haciendo agua la boca. Y como ya les había comentado en otros videos, aquí los atardeceres son de lo mejor, no importa el lugar donde se encuentren. Son las 7, van a dar las 7 de la noche y miren, aquí ya se está escondiendo el sol, pero estos atardeceres para mí han sido de los mejores que he tenido en mi vida.
Algo que me sorprende mucho aquí también, que aquí la mayoría de las plantas son nopales, como allá en nuestro país. Hay muchos nopales por todas partes y también yo creo que es ahorita la temporada de las tunas. Aquí no sé cómo les llamen ellos, pero hay tunas por todos lados, las venden y por donde quiera que ustedes vayan, si están manejando van a ver que hay muchos nopales y todos los nopales tienen tuna. Yo creo que ahorita es la temporada, pero miren. Aquí hay otra y esta ya tiene sus tunitas ahí, pero estas se encuentran por todas partes aquí en Sicilia. Nos encontramos aquí en las calles de Cefalo. Están muy angostas estas calles. Pensaba yo que solamente era para la gente para caminar aquí, pero aquí vienen los autos y las motos, así que tengan mucho cuidado cuando vengan aquí. Miren. Esto es Cefalo aquí, estamos caminando entre las calles. Esto es muy parecido, yo diría como allá en mi ciudad, en mi México querido Guanajuato, ya que las calles son súper angostas, pero es muy bonito. Miren, aquí por todos lados hay como túneles para caminar, las calles son súper angostas, pero para donde quiera que caminen hay algo que ver, está muy bonito, muchos puestos de comida, de bebidas. Es un lugar muy turístico aquí, venden muchas cosas. Aquí van a encontrar de todo, un poco de todo. No podíamos irnos de Cefalo sin tener una última cerveza, una cerveza local aquí, artesanal. Nos la sirven aquí en esos vasitos como copa de vino, más romanticón, pero muy buena la cerveza de aquí, la cerveza artesanal.